Aquí vamos a hablar sobre la lectura y escritura de textos. El tema número 2, y hemos visto aquí en las actividades de inicio esta lectura, hemos leído, también hemos hecho una reflexión, análisis a través de estas preguntas. Ahora nos corresponde realizar y ver la teoría, los conceptos y definiciones, ¿no? Los seres humanos dice que tenemos la necesidad vital de relacionarnos. Eso es muy cierto porque nosotros nos relacionamos con la sociedad, con nuestro contexto que nos rodea, ¿no? Nos socializamos primero con nuestra familia, luego con otras personas externas y vamos conociendo, vamos ampliando nuestro círculo de amistad. Estas relaciones son posibles gracias a la comunicación, pues relacionarse implica un intercambio de pareceres. Nosotros ya, si tenemos un círculo grande de amistades, entonces sabemos que es posible gracias a la comunicación, ¿no? Porque intercambiamos pareceres, intercambiamos dudas, intercambiamos ideas, muchas cosas intercambiamos a través del habla y la comunicación. Aquí vamos a tratar de explicar los actos de comunicación, ¿ya? Nosotros dice que los seres humanos gozamos de una capacidad especial, la función semiótica. Esta nos permite adquirir, crear, aprender y usar códigos constituidos por signos. Estos códigos básicamente serían la forma de expresarnos a través de nuestro lenguaje, la lengua, el idioma, ¿no? Un acto comunicativo es una acción unitaria mediante la cual alguien produce un enunciado. Este acto comunicativo entonces básicamente es pronunciar, hablar algo a alguien, con sentido, dicen, ¿eh? Con sentido sobre el mundo y con destino a otra persona. ¿Y por medio de qué? De un código y en un contexto real determinado. Los actos del habla son un tipo de acto comunicativo que tienen existencia en el uso de una lengua, oral o escrita. Es el medio fundamental por excelencia de la comunicación humana. Hay una especie de sistema que se produce en este acto de comunicación. Vamos a ver cómo se produce, ¿ya? Primero tenemos la palabra, que nosotros la utilizamos de manera oral o escrita, ¿no? La palabra es una unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados. Es la representación gráfica y tiene un significado fijo y una categoría gramatical. Esta palabra entonces está constituida por un sonido o conjunto de sonidos que son las letras y las vocales, ¿no? Que forman sonidos, que están articulados. Y tiene una representación gráfica y un significado fijo y una categoría gramatical. Puede ser un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio. Los actos del habla, ¿qué sería? El acto de habla es una acción que involucra el uso de una lengua natural. Es decir, nosotros hablamos, estamos usando nuestra lengua natural. En este caso, yo ahorita les estoy hablando, estoy haciendo uso de una lengua o un idioma. Está sujeto, dice este acto de habla, a reglas convencionales generales o principios pragmáticos de pertinencia. Entonces, esas reglas convencionales, nosotros utilizamos lo que son las reglas gramaticales, las reglas ortográficas y otros más. Los actos de habla es la acción realizada al emitir un enunciado con un fin comunicativo concreto. Los actos del habla se definen por una intención determinada del hablante, que es la fuerza ilocutiva. Los actos del habla, entonces cada persona tiene una intención determinada, ¿no? Como hablante, una persona que habla en este momento, estoy hablando, tengo una intención determinada que se la denomina fuerza ilocutiva. Y por el efecto que produce en el oyente.
lo que yo estoy hablando va a producir un efecto en ustedes que me están escuchando. A eso se lo denomina efecto perlocutivo. Veamos en este gráfico. El acto locutivo, dice, o acto de habla locutorio, es un acto que consiste en decir algo. Es la acción de hablar que realiza un ser humano. Pongamos el ejemplo de este momento, yo les estoy hablando, estoy haciendo un acto locutivo o acto de habla locutor. Tenemos un segundo acto, el acto ilocutivo o acto de habla ilocutorio. Es la acción realizada por un hablante al emitir un enunciado con una intención o función determinada. La función puede ser prometer, rogar, afirmar, dar una orden, etcétera, etcétera. O una explicación, como en este momento les estoy dando. Entonces, el acto ilocutivo la realiza el hablante al emitir un enunciado con una intención o función determinada para alguien, ¿no? Ahora, el tercer acto, perlocutivo, son los efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos. En el ejemplo que les he dado de que yo les estoy hablando a ustedes, que he hecho el acto ilocutivo, entonces, al escuchar ustedes, van a tener yo voy a darles un efecto, voy a hacerles entender quizás el contenido a través del acto perlocutivo, ¿no? Abarca la reacción, dice, que realiza un ser humano al hablar o escribir. El acto perlocutivo, entonces, son los efectos que voy a causar en ustedes que me están escuchando. El efecto o la reacción que voy a causar yo al momento que ustedes me estén escuchando. Estos son los actos del habla, para poder entender mejor. Más abajo vamos a poder ver algunos ejemplos. Clasificación de los actos del habla. Los actos directos e indirectos del habla. Los actos directos son aquellos enunciados en los que el aspecto locutivo e ilocutivo coinciden, es decir, se expresa directamente la intención. Actos indirectos son aquellas frases en las que el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden, por lo tanto, la finalidad de la oración es distinta a lo que se expresa directamente. Esto lo vamos a comprender con algunos ejemplos. En esta parte de acá hemos leído este relato de Isabel Allende que titula Dos palabras. En esta lectura también nos pide que realicemos una reflexión y un análisis. Pero eso está más abajo en las actividades de valoración. Ahora, ¿qué tenemos de la palabra? Como la palabra está incluida en lo que son los actos del habla, ¿qué nos dice de la palabra este tema? La palabra es una de las herramientas más importantes para el acto comunicativo. A través de la palabra se pueden crear mundos y conocer realidades. Cada pueblo tiene una forma particular de nombrar a los seres y las cosas. Por lo tanto, las palabras son un reflejo de la cultura. Hay ciertas palabras que nosotros utilizamos en nuestro contexto, en nuestro país, e incluso en Santa Cruz, unas palabras que van de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Pero esas mismas palabras, otra cultura no lo va a entender, no va a entender cuál es el significado de esa palabra, ¿no? Cada pueblo, por eso dice, tiene una forma particular de nombrar los seres y las cosas. Por ejemplo, los diminutivos son una forma de mostrar cariño. Niñito, agüita, abuelita.
Sin embargo, las palabras también pueden convertirse en una forma de violencia simbólica, machista o racista. Hay algunas palabras que tienen esa connotación, ¿no? De convertirse en forma de violencia simbólica, machista o racista. Es muy importante, dice, tomar en cuenta la intención comunicativa al momento de usar el lenguaje. Porque también estas palabras que son diminutivas también pueden ser, hacer discriminación a las personas, ¿no? En cierto contexto y cierta intención que tiene el hablante al comunicar con estas palabras. Según Robert Dilts, el poder de la palabra trata de la magia de las palabras y del lenguaje. El lenguaje es uno de los componentes fundamentales con los que construimos nuestros modelos mentales del mundo. Puede ejercer una tremenda influencia sobre el modo en que percibimos la realidad y respondemos a ella. El lenguaje verbal constituye una característica exclusiva de la especie humana y es considerado uno de los principales factores distintivos con relación a las demás criaturas. Como decía en un principio del tema, tenemos esa capacidad nosotros, los seres humanos, esa capacidad de poder comunicarnos de una forma distinta. Entonces, este poder de la palabra, es la magia de las palabras y del lenguaje. Es uno de los componentes fundamentales con los que construimos nuestros modelos mentales del mundo. ¿Y cómo lo construimos? A través de nuestro contexto familiar. ¿Qué palabras más se mencionan en tu contexto familiar? Palabras groseras, palabras de cariño, palabras duras, palabras que te hacen quizás sentir menos o que te hacen sentir bien. Este tipo de palabras entonces hace que nosotros creemos nuestros modelos mentales desde pequeños y veamos el mundo tal como nos han ido formando desde pequeños. Puede ejercer una tremenda influencia sobre el modo en que percibimos la realidad y respondemos también a ella. Entonces, si nos han tratado de manera excelente, con unas palabras bonitas en nuestra familia, nosotros también vamos a responder a la sociedad de la misma manera que nos han tratado. Entonces, el lenguaje verbal constituye una característica exclusiva de la especie humana. Dice que el psiquiatra Sigmund Freud opinaba que las palabras son el instrumento básico de la conciencia humana y que, como tal, tienen poderes muy especiales. Palabras y magia fueron al principio una y la misma cosa, e incluso hoy las palabras siguen reteniendo gran poder de su poder mágico. Con ellas podemos darnos unos a otros la mayor felicidad o la más grande de las desesperaciones. Con ellas imparte el maestro sus enseñanzas a sus discípulos. Con ellas arrastra el orador a quienes le escuchan, determinando sus juicios y sus decisiones. Las palabras apelan a las emociones y constituyen de forma universal el medio a través del cual influimos sobre nuestros congéneres, sobre nuestros seres queridos, ¿no? Y todo tipo de amistades. Ese es el poder de la palabra. Comprensión, aquí vamos a ver acerca de lo que es la comprensión lectora y niveles de la lectura. Esto ya lo habíamos visto desde el principio del año, cuando les había explicado al momento de elegir las lecturas que vamos a utilizar durante este año. E incluso en el segundo trimestre les había explicado sobre los niveles de lectura. En este tema vamos a abordar esa parte. El principal objetivo de la lectura es la comprensión lectora, la cual es necesaria para todos los campos y áreas de saberes y conocimientos. La comprensión lectora consiste en la capacidad de extraer las ideas principales del texto, explicarlas y utilizarlas para resolver problemas o realizar tareas. Cuando se lee,
empleamos diferentes habilidades cognitivas, como la atención, la memoria y otras. Vamos a ver cuáles son esos niveles de comprensión lectora. Les había comentado que son 3, ¿no? Nivel de comprensión literal, nivel de comprensión inferencial y nivel de comprensión crítica. El nivel de comprensión literal es, en este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras importantes o claves del texto. Capta lo que la lectura plantea, reconoce la estructura base del texto. Como ya nosotros estamos a nivel de secundaria, entonces reconocemos fácilmente las palabras, las frases importantes y claves del texto. Se puede entender porque está en nuestra lengua, en nuestro idioma. Podemos reconocer los significados de cada palabra, de cada frase, de cada párrafo. Capta lo que la lectura plantea, reconoce la estructura base del texto. Se puede reconocer si el contenido habla de algunos personajes, de la temática y todo eso, ¿no? Este nivel de comprensión literal es el más fácil o sencillo que hemos podido alcanzar. Ahora, el nivel de comprensión inferencial. En este nivel se realizan asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas y presuponer y deducir lo implícito, es decir, lo que no está escrito. Si está escrito ahí, me da una referencia a las mismas palabras que están escritas. Pero cuando yo alcanzo mi comprensión, nivel de comprensión inferencial, puedo ya entender otras cosas que no están escritas, ¿no? Puedo encontrar otro significado. Esto significa que buscan relaciones que van más allá de lo leído explícitamente. Este nivel se explica el texto de manera más amplia, tomando en cuenta los conocimientos previos. Si yo tengo un nivel de cultura, nivel de conocimientos amplios, entonces este nivel de comprensión inferencial me va a ser mucho más fácil de entender todos los textos que yo lea. También en este nivel se formulan hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Si yo entendí un determinado texto o libro que he leído, ya puedo sacar conclusiones. ¿A qué se refiere ese autor con sus escritos, con lo que ha escrito? En este nivel de comprensión inferencial me permite hacer conclusiones. Pero ¿qué necesito? Tener en cuenta los conocimientos previos y que sean amplios. Luego tenemos el nivel de comprensión crítica. Este nivel es el ideal, ya que el lector es capaz de emitir su propio juicio sobre el texto leído, es decir, comprende, saca conclusiones y puede emitir su juicio. Si está de acuerdo con lo que se dice, con lo que dice el autor, o no está de acuerdo y por qué no está de acuerdo. También acepta o rechaza lo que el autor plantea en este nivel crítico, pero con argumentos, ¿no? No es solamente rechazar, no, este autor está equivocado. No, tengo que tener argumentos, decir, emitir mi juicio, el por qué no tiene razón este autor. O si tiene razón este autor, tengo que tener argumentos. De modo que en este nivel no solo se lee, también se realiza la producción de textos. ¿Ya? Entonces, estos 3 niveles nos ayudan a que podamos desarrollar nuestra capacidad de comprensión, nuestra capacidad de lectura, nuestra capacidad de comunicación. Muchas capacidades nos ayudan, ¿no? Si alcanzamos a este nivel de comprensión crítica. Aquí tenemos un fragmento del estudio introductorio a la obra Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, realizada por Fernando Mayorga Ugarte. Es decir, un estudio que ha realizado
el señor Fernando Mayorga sobre la obra Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro. Es decir, este señor ya está en este nivel de comprensión crítica porque puede hacer puede emitir sus juicios de valor, ¿no? Con este estudio que ha realizado. Ese es el ejemplo. Aquí también hay otra parte de lecturas, como nos están dando ejemplos. Lecturas que han sido estudios o son producciones sobre otros escritos de otras personas, ¿no? Entonces, se alcanzó el nivel crítico. Eso también tienen que ustedes leer. Aquí finaliza la teoría, empezamos la valoración, actividades de valoración. Aquí nos dice, leamos con detenimiento el cuento Dos Palabras, de Isabel Allende, que está más arriba, para luego realizar una síntesis de las ideas más sobresalientes que expresa la autora. Es decir, aquí estamos realizando lo que es las actividades de comprensión de la lectura. Síntesis dice que vamos a hacer, ¿no? De las ideas más sobresalientes. O una lista de unas 5 ideas pueden encontrar acá y escribirlas. Las ideas que tiene esta autora sobre Dos Palabras. Luego, la siguiente pregunta dice, buscamos y analizamos el significado de las palabras usadas por la escritora. Hay unas palabras que están bien resaltantes ahí, que tienen un significado, ¿no? De las palabras usadas por la escritora. Nos vamos a dar cuenta que hay unas palabras bien interesantes y que tenemos que buscar el significado y analizar el significado. Por lo menos unas 5 palabras que sean para ustedes extrañas o que no la hayan visto nunca esas palabras o leído nunca esas palabras. En esta tercera pregunta dice, realizamos un debate en la clase sobre el impacto que causan las palabras. ¿A qué acción y reflexión nos llevan las expresiones de Isabel Allende? Entonces, como nos hemos hablado del poder de la palabra aquí en este tema, entonces vamos a realizar también un debate sobre las palabras que tiene este relato de Isabel Allende. Una cuarta pregunta, dice, volviendo al cuento de Isabel Allende, ¿por qué crees que esas dos simples palabras que Belisa Crepusculario le regaló al coronel lo hicieron cambiar? Las palabras tienen tanto poder, es unas preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces hay que responder según el conocimiento que uno tiene, según las ideas que resaltan en su conocimiento. Aquí tenemos las actividades de producción. También sigamos con las mismas lecturas que se mencionaba hace rato. Dice, te proponemos, con base en lo leído, responder a las siguientes interrogantes en tu cuaderno. Este cuadro lo van a copiar en su cuaderno. Hay estas preguntas que responder, ¿no? ¿Cómo está organizado nacionalismo y coloniaje? Esa lectura está más arriba. Hay que buscarla. Otra pregunta dice, ¿de qué trata la obra ¿Quién fue Carlos Montenegro? Aquí, en esta parte, en este espacio, se llenan las respuestas. Estos son los tres niveles, ¿no? Que nos hacen y las preguntas que son dirigidas para este tipo de nivel. Y aquí, en este espacio, sus respuestas. Van a copiar en su cuaderno este cuadro. Para consolidar los conocimientos, leamos el siguiente texto y tomemos en cuenta los niveles de lectura para luego responder a las preguntas. Nuevamente, leer este fragmento y responder a estas preguntas. Si se dan cuenta, estas preguntas son similares a las que tienen
en el librito leer para comprender que estamos utilizando desde el segundo y tercer trimestre, ¿no? Entonces, esto ya ustedes lo van a poder realizar fácilmente porque ya tienen práctica. Entonces, hasta aquí se acabarían las actividades de producción. Tenemos actividades de producción, tenemos actividades de valoración. Ya ustedes ya saben, hay que realizarlas porque tienen todo su puntaje.